corolario del teorema de Bolzano. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es una consecuencia que surge del teorema de Bolzano. E insisto, esto va a ser es una herramienta que va a ser realmente útil cuando hagamos estudio de funciones. Y en el ejemplo que vamos a ver ahora, creo que ahí se va a entender por qué va a ser realmente útil. Pero bueno, nada, me estoy refiriendo a cuando estudio funciones, primero tenemos que ver derivadas y demás, ¿no? Pero bueno, nada, para que ya lo tengan y ya esté ahí a disposición de ustedes cuando lleguemos a la práctica 7. Entonces, ¿qué nos dice el corolario del teorema de Bolzano? Supongamos que tenemos una función continua en el cerrado AB y sean x0 y x1 dos ceros consecutivos, o sea, dos raíces, ¿sí?, consecutivas de la función f. O sea, que acá lo que hay que interpretar es, primero, bueno, que sea una raíz, un cero, significa que la función evaluada en x sub 0 da 0 y que la función evaluada en x sub 1 también da 0. Y que sean consecutivos significa que entre x sub 0 y x sub 1 no hay otra raíz. No hay otra raíz. O sea, yo, de alguna manera, alguien me asegura que no hay dos raíces consecutivas entre x0 y x1. Así que bueno, entonces tengo una función f continua en el cerrado AB y tengo estas dos raíces consecutivas de esta función y estas dos raíces viven en este intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que la función f de x va a ser mayor a 0 o bien va a ser menor a 0, es decir, va a tener el signo bien definido, o va a ser positivo o va a ser negativo, en el intervalo abierto que se forma considerando estas dos raíces consecutivas. ¿Sí? Yo agarro estas dos raíces consecutivas, me formo un intervalo abierto y yo puedo asegurar que la función en ese intervalo o va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Por qué? Y esto se explica con Bolzano. Si no fuese cierto, supongamos que en ese intervalo, ¿sí?, cambia de signo. Recuerden que la función es continua. Si la función es continua, cuando yo realizo el gráfico de la función, significa que no levanto el lápiz cuando lo grafico el gráfico, ¿no? Entonces, si me cambia de signo, significa que de algún momento cuando era positivo deja de ser positivo y pasa a ser negativo, o viceversa, para algún valor de x era negativo y después pasa a ser positivo, significa que en algún momento cruzó el eje x. Porque el trazo que yo hago del gráfico de la función es continuo, no levanto el lápiz. Entonces, viene tomando valores positivos, empieza a tomar valores negativos, nunca levanto el lápiz de la hoja, por decirlo de alguna manera, tiene que cruzar al eje X. Y si cruza el eje X, significa que hay algún valor de X en este intervalo donde la función vale 0. Pero nosotros, ¿qué estamos asegurando? Entre x sub 0 y x sub 1 no puede haber otra raíz. No hay otra raíz. Entonces ahí estaría como cayendo en un absurdo, en una contradicción. Entonces, no puede cambiar de signo en este intervalo, porque para cambiar de signo tiene que volver a cruzar al eje X, porque la función es continua, ¿sí? Insisto, el lápiz no se levanta de la hoja y si es continua y cambia de signo, cruza el eje X y al cruzar el eje X me vuelve a aparecer otra raíz. Y si me aparece otra raíz está contradiciendo este hecho de que entre x sub 0 y x sub 1 no hay dos raíces. Entonces, nada, conclusión, cuando yo tengo dos raíces consecutivas y estoy recontra seguro, de alguna manera me aseguro, me garantizo que entre esas dos raíces la función es continua, o sea, desde x0 hasta x1 no levanto el lápiz, bueno, o va todo por arriba, entonces la función es positiva, o va todo por abajo, la función es negativa. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el corolario del teorema de Bolzano. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generalizar el corolario del teorema de Bolzano, ¿sí? A un caso un poco, bueno, más general, valga la redundancia, que esto sí
realmente es lo que nos va a ayudar para después hacer lo que es el estudio de funciones. El corolario anterior se podría generalizar diciendo, si una función f es continua en el intervalo AB, tal que la función nunca se anula para todo valor de x perteneciente a ese intervalo, entonces f tiene signo constante. ¿Sí? O sea, bueno, acá pongo, ¿no? Estos teoremas serán de suma utilidad cuando veamos estudio de funciones. Si yo en un intervalo dado, ¿sí? Olvídense ahora, no necesariamente en los extremos tengo em, los ceros, las raíces de esa función. Podría tener justo un punto de discontinuidad, porque ahí justo tengo una asíntota vertical. Uno de los extremos se puede ir a infinito, pero de alguna manera yo me aseguro que en ese intervalo no cambia de signo. Perdón, no cambia, eso es la consecuencia. En ese intervalo no tengo ninguna raíz y la función es continua. Entonces, si no tengo ninguna raíz y la función es continua, nunca va a estar cruzando el eje X. ¿Se entiende? Y como no está cruzando el eje X, significa que el signo de la función para ese intervalo siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Entonces ahora les hago esta pregunta. Si yo sé, a ver, vayamos a algo que en apariencia parece distinto. Si yo estoy seguro que en una caja de 1.000.000 de guantes, ¿sí? Una caja que hay 1.000.000 de guantes, todas son del mismo color, o son blancas o son negras, ¿cuántos guantes tengo que sacar para saber de qué color son todos los guantes de ese cajón? Es medio tonta la pregunta, pero bueno, ¿cuántos guantes tengo que sacar? Yo sé que son todos del mismo color. Entonces, ¿cuántos guantes tengo que sacar para saber el color de todos esos guantes? Uno. No, uno. Cero, no, cero. Uno. Uno. ¿Por qué uno? Porque si yo de alguna manera a mí me están garantizando de que son todos del mismo color, alcanza con sacar un solo guante y si ese guante es blanco, el resto son todos blancos. Y si ese guante es negro, el resto son todos negros. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo en un intervalo, ¿sí? Yo sé que no hay ceros de la función. No hay ceros de la función, es decir, no hay valores de x donde la función se anula. En ese intervalo es continuo, también, tiene que ser continuo. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar un valor de x intermedio, es como sacar ese guante uno solo, agarro un valor intermedio y evalúo en la función. Si la función es positiva, entonces significa que en todo el intervalo la función va a ser positiva. Y si la función evaluada en ese valor intermedio me da negativo, en todo ese intervalo la función también va a ser negativa. ¿Ok? Así que, nada, para que más o menos ya vayan teniendo una idea de lo que vamos a aplicar después. Tengo ese intervalo, estoy por algún motivo recontraseguro, ¿sí? De alguna manera tengo garantizado que en ese intervalo, por un lado la función es continua, ¿sí? Por un lado es continua. Y por otro lado, no tengo ceros, no tengo raíces de la función. Entonces yo ya estoy, por el corolario de Bolzano, yo ya estoy seguro que ahí la función no cambia de signo. O es siempre positivo o es siempre negativo. Bueno, pero ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Bueno, elijamos un valor intermedio, lo evalúo en ese valor intermedio, y de ahí, si en ese valor intermedio me dio positivo, entonces en todo ese intervalo la función va a ser positiva. Y si en ese valor intermedio me dio negativo, en todo ese intervalo la función va a ser negativa. Ahí está la esencia de lo práctico que va a ser el corolario de Bolzano, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo bien concreto, bastante fácil, pero después la idea se va se va a transmitir a lo que es estudio de funciones, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplo concreto como para que quede ya claro todo lo que es el corolario del teorema de Bolzano. Supongamos que nos piden el conjunto de positividad de la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado menos 2x. Tenemos esta cúbica. El dominio de esta cúbica son todos los reales. En particular, yo creo que esto, para los que ya me vienen teniendo como docentes desde el principio, cuando vimos esa parte introductoria a funciones, yo había empezado a hacer hincapié en el hecho de que al dominio, para después por una cuestión de practicidad, conviene empezar a verlo como intervalos o uniones de intervalos. Entonces, en este caso, ¿sí?
si el dominio van a ser todos los reales, es más práctico empezar a verlo como que va desde menos a más infinito, ¿sí? En vez de verlo como R, como los reales, bueno, a nivel de intervalos, ¿cómo sería? Desde menos a más infinito. Entonces, primero, bueno, de entrada la función f de x, como es una polinómica de grado 3, pero no importa, es una polinómica, el dominio son todos los reales. Bueno, y después lo que hacemos, esto es fácil de factorizar, acá puedo yo sacar factor común x. ¿Por qué quiero factorizar? Porque quiero encontrar las raíces, ¿sí? Y esta es una cuadrática, así que resuelvo la cuadrática y resulta que las raíces de esta cúbica son 3 raíces, está bien, yo como mucho puedo tener hasta 3 raíces reales de una función de grado 3, de un polinomio de grado 3, perdón, polinomio de grado 3. Bueno, resulta que las raíces son 0, -1 y 2. Y el polinomio, de manera factorizada, yo lo puedo escribir como x menos la primera raíz, que es 0, así que me queda x menos 0x, por x menos la segunda raíz, x más 1, por x menos la tercera raíz. Les dejo a ustedes como inquietud para asegurarse, para nada, convencerse, mejor dicho, que si ustedes hacen distributiva, ¿sí? Y esta que es la versión factorizada, saltan a la versión polinómica propiamente dicho, bueno, van a llegar a esta versión, ¿sí? A x cubo menos x cuadrado menos 2x. Pero a mí me interesa tenerlo así porque de esta manera, en realidad, me interesa tener las raíces. Y acá es donde vamos a recurrir al corolario de Bolzano. Entonces, recuerden lo que era el corolario de Bolzano. En los intervalos del dominio de f, donde no hay raíces, en esos intervalos, bueno, y a su vez la función es continua, ¿no? Yo acá no lo aclaro, pero recuerden, no solo no hay raíces, sino que la función es continua. Bueno, la función no va a cambiar de signo. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer para terminar de resolver este ejercicio es dividir el dominio de f en subintervalos usando todas las raíces encontradas, que en este caso fueron 0, -1, 2. Luego, lo que vamos a hacer es evaluar la función en un valor intermedio de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Recuerden, lo del sacar el guante, con fijarme de qué color es ese guante, ya sé de qué color son todos los guantes. Si el resultado es positivo, entonces ese intervalo pertenece al conjunto de positividad, y si el resultado es negativo, entonces ese intervalo pertenece al conjunto de negatividad, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, al dominio de esta función, recuerden, por eso a mí me interesaba verlo como, acá creo que se empieza a entender por qué quiero verlo ya como intervalos o unión de intervalos al dominio. El dominio va de menos infinito a más infinito, pero yo ahora lo que quiero hacer es partirlo en subintervalos eh, justo donde están las raíces. Y obviamente donde están las raíces yo lo tiro, porque justo ahí no me interesa. O sea, son todos extremos abiertos, si se fijan, ¿sí? Yo de menos infinito a más infinito, esto como vieron, como cuando uno hace una pizza, hace la masa y hace bollitos, bueno, corto en 4 bollitos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Y todos intervalos abiertos, porque no me interesa justo en esos extremos, porque ahí la función vale 0 en -1, en 0 y en 2, la función vale 0. Entonces ahí directamente, nada, no lo tengo en cuenta. Así que me quedan estos 4 intervalos abiertos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Evaluar en cada uno de ellos, ¿sí? En un valor intermedio, y vamos a ver qué signo nos da. Si nos da positivo, entonces ese intervalo pertenece al conjunto de positividad, y si nos da negativo, ese intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Si bien el ejercicio no lo pide, bueno, por completitud podemos también darlo. Bueno, entonces, habíamos obtenido estos 4 intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Vuelvo a insistir, prefiero ser reiterativo, pero bueno, que quede claro. Yo estoy seguro que en cada uno de estos 4 intervalos, la función no cambia de signo, ¿sí? Porque la función ahí es continua, ¿sí? En cada uno de estos intervalos la función es continua y además no hay otras raíces, porque las únicas raíces que encontré, ¿cuáles fueron? -1, 0 y 2. No hay otras raíces. Entonces, en cada uno de estos intervalos, la función no cambia de signo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es evaluar en valores intermedios y ver qué signo me da, ¿sí? En ese valor intermedio, y de ahí ya puedo, como en el caso de los guantes, puedo asegurar si en dicho intervalo, ¿sí? La función es positiva o es negativa.
En general traten, si se puede, de elegir los valores de x más fáciles a la hora de hacer cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, acá podría elegir el -2,3 periódico. Elegir el -2,3 periódico, nada, es poco práctico. Siempre elijan valores sencillos, o sea, valores donde la cuenta sea sencilla de realizar. Así que, bueno, por ejemplo, acá elegimos el -2, acá, bueno, no me queda otra que elegir el -0,5, entre 0 y 2 elijo el 1, y de 2 a más infinito elijo el 3. Reemplazo en la función, el -2 me da -8, o sea, me da negativo, por lo tanto la función es negativa en todo el intervalo que va de menos infinito a -1. O sea que este intervalo pertenece al conjunto de negatividad. La función en -0,5 me da 5 octavos, o sea que me da positivo. Por lo tanto, la función en este intervalo, de -1 a 0, va a ser positiva. Así que el intervalo -1 a 0 pertenece al conjunto de positividad. Después, la función en 1 me da -2, negativo. Entonces, en el intervalo de 0 a 2, la función es negativa, o sea que el intervalo 0 a 2 pertenece al conjunto de negatividad. Y finalmente, la función evaluada en 3 me da 12 positivo. Entonces la función en el intervalo de 2 a más infinito, la función va a ser positiva, por lo tanto, el intervalo de 2 a más infinito pertenece al conjunto de positividad. Bueno, y ya con esto estamos en condiciones de dar el conjunto de positividad de esta función, ¿sí? Los intervalos que me forman el conjunto de positividad van a ser el del -1 a 0, unión del 2 al más infinito. Estos son los intervalos de positividad, estos son los intervalos que forman el conjunto de positividad de la función. Si bien el ejercicio no lo pide, también estoy en condiciones de dar el conjunto de negatividad. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? Es la unión de los intervalos menos infinito menos 1 y 0, 2. O sea que el conjunto de negatividad es menos infinito menos 1, unión 0, 2. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos este ejercicio y terminamos lo que es el corolario del teorema de Bolzano.